Muy buenos días a los que no haya saludado. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. ¿Me escucha bien, no? Sí. Muy bien. Bueno, Marcos estaba lanzado, Pastor Marcos. Y muy interesante lo que estaba compartiendo. Y cuando yo estaba escuchando esta palabra, yo decía, qué bueno es ocupar un lugar, pero cuando Dios te lo da. No cuando tú lo quieres por la fuerza o porque te apetece, pero qué bonito cuando vas creciendo con el crecimiento que da Dios y Dios te va poniendo en los lugares. Cuando Dios te pone en un lugar, seguro que vas a prosperar. ¿Puedo tutear o no? Sí, claro. Pero cuando Dios no te pone, por más que quieras, no hay prosperidad, porque lo que Dios no pone, Dios no lo avala. Y es una bendición poder saber, hermanos y hermanas, que estamos en la voluntad de Dios. Amén. 35 años atrás, Marcos y yo comenzamos a estudiar en el Seminario Bíblico de Fe. Estuvimos también ahí 4 o 5 años. 5 años ahí. Y además, Pastor Willy 2 veces a la semana, era 2 veces a la semana. Y no eran 12 o 14 asignaturas, eran 24. Y gracias a Dios que tampoco pensábamos que el Señor iba a hacer todo lo que ha hecho para su gloria, y menos que íbamos a estar enseñando la palabra. Pero yo siempre digo, hay quien dice, ¿y para qué me voy a preparar? Si Dios no me va a llamar a ninguna función. Y yo te digo, pues no pienses eso, piensa lo contrario. Me tengo que preparar por si me llama. Amén. Dios no me va a llamar, y si te llama, ¿vas a estar preparado o el Señor va a decir, qué pena, pensaba llamarte, pero es que no estás preparado? Así que gracias. Estoy contento de estar aquí con el Pastor Marcos acompañándome, y también gracias al Pastor Willy y a la Pastora Emi por la amabilidad que siempre tienen conmigo, por el cariño, por el respeto, y orgulloso de que haya sido alumno del seminario durante muchos años. Quiero decir que a ellos les costó mucho esfuerzo y terminan sus estudios. Pastor Willy venía cada tarde con su mochila ahí, venía de trabajar corriendo, y casi siempre abría la puerta de la iglesia para venir a sus clases. Ahí estuvo cada día. Amén. Y no cabe duda que eso es por la fuerza y la pasión que Dios pone en los corazones. Así que no sé qué hora es, pero yo no voy a estar mucho rato. ¿Qué hora es, Marcos? 1:15. Yo puedo estar 15 minutos, ¿no? Claro, perfecto. Y más. Mira, si tú dices eso a un pastor, eres peligroso. Si yo no me digo más, porque entonces me animas y podemos estar aquí. Bueno, abre tu Biblia por 1 de Samuel, capítulo 22. He tenido que poner un título a esta palabra que es más larga, pero yo lo voy a hacer más corta. Bueno, tengo que decir que mi esposa, que muchas veces no me acompaña porque no puede, y esta vez le habría gustado venir, pero mañana viajamos, y entonces está preparando en casa pues todas las cosas de última hora, y le ha sido imposible el poder estar aquí. Así que yo cuando viajo me da igual lo que he hecho en la maleta o la mochila, da igual, pero cuando viajo con Juani, no, ya sabes que soy más detallista, y falta esto y falta lo otro, y ¿qué más gano? No más gano. Así que bueno, seguro no sé si la conocéis. Algunos si la conocen, otros no. Bueno, si Dios quiere, pues en otro momento estar aquí. Muy bien, he dicho que he tenido que poner un título a este mensaje, y va un poco en la línea que el Pastor Marcos estaba hablando acerca de la importancia de la preparación. Y Dios me dio una palabra que todavía no la he predicado ni la he enseñado. Es una palabra para pastores, pero que también se puede hablar con la iglesia. Y el título, este sí lo tengo: Mensajes bien formados por predicadores mal formados. Lo siento por los que me están escuchando o viendo. Mensajes bien formados por predicadores mal formados. Yo no voy a hacer una crítica santa o como se quiera llamar de nadie. La voy a hacer, por ejemplo, de mi iglesia. Yo pertenezco a la iglesia Filadelfia. Entonces, ahí tenemos predicadores muy bien formados
pero también predicadores que no se han ocupado en su formación bíblica, ¿vale? Igual que en todas las denominaciones, pero yo voy a criticar a mi casa, ¿vale? Y qué feo queda no solamente un predicador, sino cualquiera que vaya a hacer algo en la iglesia y que no estés formado, preparado. La importancia de la formación. Ese mensaje lo tengo ahí, esperando que el día el Señor me inspire y que yo pueda predicar en una reunión de pastores y dar duro a los pastores primero, dar duro para entender la importancia de la preparación. Hoy no hay excusa para no estar preparado. Yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar, pues hace ahora 42 años. No te preguntes cuántos años tengo, Pero hace 42 años yo comenzaba a predicar, apenas había materiales, en librerías había una o dos en Madrid solamente, no había internet, no había nada, todo era bolígrafo. Tengo por ahí mis escritos así, todo a bolígrafo. Y bueno, pero hoy no hay excusa. Hoy hay herramientas por todas partes. Las redes sociales, si las sabes utilizar bien, tienes un montón de cosas ahí que puedes aprovechar, pero siempre teniendo mucho cuidado, porque ahí hay de todo. Y hay más malo que bueno, pero también teniendo mucho tacto, que no sea tu fuente de alimentación, pero hay herramientas ahí. Y ahora en las iglesias pues tenemos predicadores y pastores, gracias a Dios, bien formados. Así que el título de este mensaje, que van a ser 15 minutos, es la importancia que tiene, o no, le he dicho, a ver si me sale el título, bueno, es que me lo he inventado, porque me lo pregunté y me lo he inventado. La influencia de una persona bien formada. La influencia que ejerce una persona bien formada. Igual que una persona que no está formada, pues también ejerce influencia, pero en un sentido negativo. ¿Podrá una persona deformada formar a otros? Bueno, tengo que hacer una aclaración. No es una mala palabra deformada, no tiene nada que ver con ninguna enfermedad, ¿vale? Es una persona con falta de formación, una persona deformada. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay muchas personas, sobre todo en algunas iglesias, que quieren formar a otros sin haber sido formados ellos mismos. ¿Tú te pondrías en manos de una persona no formada? No solamente en el ambiente de iglesia. Un médico que no haya tenido su formación, ¿te dejarías que él te... ¿Y un cirujano? ¿Te pondrías en las manos de un cirujano que diga... Yo nunca he pasado por un quirófano, gracias a Dios, ojalá que nunca pase, pero lo he vivido con mis padres, que ya están en el cielo, y cuando operaron a mi madre de corazón, yo le pregunté al cirujano, porque era muy joven, tenía cara de niño, y yo dije, ¿cómo le pregunto yo a este hombre si está preparado para hacer una cirugía de corazón, una rotura de una aorta? Y yo no sabía, le dije, oiga, ¿usted va a operar a mi madre? Y como me vio la cara así como de duda, me dijo, sí, hombre, pero hay un equipo. ¿Tú te pondrías en la mano a un cirujano que le diga, oye, ¿usted dónde estudia? Bueno, yo hice plagio, copié todos los exámenes y en verdad lo saqué de cualquier manera. ¿Dejarías que te opere? Quiero que sepas que la misma importancia que tiene un cirujano para las personas, que son los que cuidan el cuerpo, los médicos, también tiene mucha importancia la formación que debemos tener los que estamos al frente de la iglesia. Los cirujanos y los médicos tratan con la vida física, nosotros tratamos con la vida del espíritu, que es más importante que la vida física. Lo físico es temporal, pero nosotros tratamos con vida eterna, tiene que ver con eternidad. Así que de ahí la importancia que tiene el prepararse. El capítulo 22 de 1 Samuel dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, a la cueva de Adulam. La historia de David es muy larga. Dedicamos horas en la enseñanza, muchas horas, a estudiar solamente la vida de David. Pero David se caracterizó por su formación. Empezó como ha hecho el pastor Marco, por eso quiero seguir un poco la línea. David empezó de cero en las familias más humildes. Hoy tenemos demasiada gente grande que piensan que es indigno para ellos hacer algo en la iglesia que no tiene mucho significado. Pero ¿qué hacer lo poco? El Señor nos pondrá mucho. David nunca consideró que la tarea primera que él tuvo era indigna de ser un hijo de Isaí. Él fue pastor de ovejas. Y fíjate si tenía, bueno, por lo que se desprende de la escritura,
qué poca importancia tenía la labor que David estaba desempeñando hasta para su propio padre, que cuando Samuel fue a ungir a David en la casa de Isaí, pasaron todos los hijos que tenía Isaí y ninguno de ellos era el que el Señor había escogido. Y es importante tener mucho cuidado cuando se apartan las personas para hacer cualquier cosa. No solamente apartarlos para el ministerio, sino para cualquier área de la iglesia, por más o menos vista que sea, por poca importancia que nosotros le demos, aunque todo es importante, hay que tener mucho cuidado que esa persona sea puesta por Dios. ¿Vale? No nos podemos permitir el lujo de tener en la iglesia un equipo o una iglesia que desentone, que no esté preparada, que no esté puesta por Dios. Todos tenemos que tener esa mentalidad. Cuando pasaron todos los hijos de Isaí y el Señor no había llamado a ninguno, Samuel le preguntó: ¿estos son todos sus hijos? ¿Por qué no habían llamado a David? Porque era joven, no le daban importancia. Bueno, queda todavía uno ahí que está con el ganado. Y Samuel le dijo: pues bueno, pues ve a llamarme, porque hasta que él no venga no vamos a ver. Te tenemos que esperar. Y cuando entró David, dice la Biblia que era rubio, hermoso parecer, ojos bonitos, no era muy pequeño. David era una persona, era alto, tenía 17 años cuando fue ungido por Samuel. Y cuando entró por la puerta, le dijo el Señor a Samuel: este es el que yo he elegido, úngelo. Samuel ungió como rey, aunque Saúl seguía ocupando el trono, después de haber fallado, después de haber sido desechado por Dios. El Señor ya lo desechó, y una vez que Dios desechó a Saúl, Dios le dijo a Samuel: vete a la casa de Isaí, porque de sus hijos yo me he provisto rey. Saúl siguió ocupando el trono y David fue ungido por Dios. El aval de Dios lo tenía, la promesa de Dios la tenía, pero no tenía el trono. Y Saúl seguía en el trono. Mira, una vez que Saúl fue ungido, cuando David fue ungido, con 17 años, él tuvo una vida de formación muy larga, no solamente fue con las ovejas. Tuvo una vida de formación en toda la vida de Saúl, de David, primera y segunda Saúl. No solamente pasó por las ovejas, él tuvo que pasar por una escuela muy complicada. Los pastores estudiaron este tema, y la pastora también. ¿Vale? Pasó una historia de formación muy larga. Fue ungido con 17 años y recién con 37 ocupó el trono. 20 años después de haber sido ungido, ocupó el trono. ¿En qué fue lo que hizo Dios con David durante esos 20 años? Formarlo. Y una vez que fue ungido, fíjate qué divina casualidad, que la Biblia dice que cuando David fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y un versículo más abajo dice: y el Espíritu de Jehová se fue de Saúl, porque Dios ya le había ungido. Desde aquel momento empezó su formación. Una vez que desobedeció Saúl, os estoy dando mucha historia, ¿está bien? No tengo mis apuntes. Una vez que desobedeció Saúl, el Espíritu de Jehová se fue de Saúl. Y automáticamente el Espíritu de Jehová vino sobre David. Saúl fue una especie de medio influenciado exteriormente o poseído, lo que quiera que fuera, por un espíritu malo. Ya sabéis la historia. No tenía paz hasta que él dijo: buscadme un hombre que haga algo. Y uno le dijo: si hay uno que sabe tocar el instrumento que fuera, el arpa, una lira, lo que quiera que fuera. Fíjate que la primera vez que David entró en el palacio y que Saúl lo conoció, fue para hacer música. Fíjate el respaldo que tienen los hombres y las mujeres que han sido elegidos por Dios. Nadie tenía solución para el rey, y un muchachito de 17 años, con un instrumento humilde, solo con su música, era capaz de ahuyentar los espíritus malos que tenía Saúl. Amén. Y como a veces los ungidos molestan, y las ungidas, ¿entiendes esto? A veces los ungidos y las ungidas molestan, aunque están haciendo bien, pero aún a Saúl, sintiéndose bien con la música que él hacía y sintiendo alivio, eso a Saúl no le gustaba. A tal forma que Saúl intentó 2 o 3 veces enclavarlo con la lanza en la pared mientras David tocaba. ¿Qué estaba haciendo de malo David? Nada, le estaba ayudando, no lo podía soportar. Bueno, te haré un poco más, te resumo más la historia. Al final David halló gracia delante de los hombres, él fue el vencedor de Goliat. Bueno, todos estaban allí siendo avergonzados por el gigante que medía casi 3 metros. Él llegó allí por accidente, un accidente provocado por Dios. Y cuando llegó allí, bueno, él venció a Goliat.
Y ahí estaba Saúl y todo su ejército, y ninguno pudo hacer nada. Y él mató a Urias. Desde ahí la fama de David se fue extendiendo. Tuvo un poquito más acceso al palacio, se convirtió en un guerrero. La Biblia dice que David, donde quiera que se volvía, era vencedor. Donde quiera que se volvía, era victorioso. Hay una segunda parte del mensaje, que pasó de ser un victorioso a ser un derrotado, pero eso es otra historia. O te cuidas desde que naces como cristiano y como ministro hasta el final, o al final es un fracaso. Él tuvo un tiempo que no se cuidó y fracasó. Segunda de Samuel, capítulo 11. Pero bueno, donde quiera que se volvía, era vencedor. Tanto venció que un día cuando entraba por las calles de Jerusalén, él ya como un soldado bien hecho, y cuando entraba por las calles de Jerusalén, las doncellas le cantaron aquel cántico divino, maravilloso para David, pero diabólico, lleno de odio para Saúl. Y le cantaron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Porque le recibieron danzando y saltando, y entonces Saúl, que estaba mirando ahí desde la terraza de cualquier lugar del palacio, ese cántico maldito lo llenó de odio. Y escuchad, Saúl fue su suegro de David, Mira qué buen suegro tuvo. A veces, perdonen las hermanas, la mala fama la tienen las suegras. En este caso era el suegro, que era malo, quiso matar a los peces en su vida. Y dice la Biblia que cuando escuchó aquel cántico, Saúl dijo: así que a él le dan 10.000 y a mí solo 1.000, solo le falta trono. Y dice la Biblia que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hermanos, cuidado con las miradas, miradas que matan. No miró con buenos ojos a David. Y Saúl estuvo buscando la ocasión para echar a David de Jerusalén. Fíjate qué cosas, David había sido ungido como rey. Cada Dios era el rey. Y Saúl estaba en el trono solo con el título, pero sin el respaldo de Dios. Y hermano, ¿para qué queremos los títulos y los lugares si no tenemos el respaldo de Dios? Así que él se las inventó para perseguir a David. David estuvo huyendo de Saúl, su trono, entre 5 y 7 años, siendo rey. Y si tú crees que estás sufriendo alguna situación injusta, fíjate en David. Ungido por rey, avalado por Dios, avalado por el profeta por excelencia, que tenía 3 ministerios, que era Samuel, juez, sacerdote y profeta, avalado por él, siendo rey, y ahora tiene que estar escapando de uno que ya Dios ha desechado. ¿Entiendes bien la idea? Estoy hablando de la iglesia madura. Entre 5 y 7 años estuvo escapando por el desierto. Ahí sufrió todo tipo de vejaciones, todo tipo de humillaciones. Y Saúl sin descansar, siguiéndolo. Estamos hablando de la formación, Ella era rey, pero tenía que pasar por la escuela de Dios. Pastor Willy, ¿te acuerdas el camino que hacíamos en la pizarra? El camino que David tuvo que pasar hasta llegar al trono. Todos tenemos un camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros en nuestra formación. Y un día, te estoy haciendo esta historia para llegar al capítulo 22. Un día David, escapando de Saúl, se metió en la cueva de Adulán. La palabra Adulán significa refugio. Refugio. Y quiero que sepas una cosa: por más grande que seas, por más títulos que tengas, por más años que lleves en el Evangelio, al final vas a necesitar un lugar de refugio. Amén. Y aunque el desierto que estés pasando como David, que estuvo yendo entre 5 y 7 años por el desierto, y más sequedad que haya, sepas que siempre Dios va a poner un refugio en ese desierto para que tú puedas descansar. Amén. Y ahí entró David en la cueva de Adulán, una cueva oscura, fría, y hay un versículo triste ahí donde dice que David, ahora vamos a hablar del ejército que se juntó con David, dice que David se metió allí con su ejército y allí estaba el ungido en los rincones de la cueva de Adulán, oscura, fría, y allí estaba David escondido, metido en la cueva. Pasaba por allí Saúl y sin saber que David estaba en la cueva de Adulán, no lo sabía. Entró Saúl también a la cueva, sin saber que allí había 400 hombres, que era el ejército de Saúl, de David, y David estaba en las cuevas oscuras. Y entre Saúl, mira la fidelidad de David. Y cuando Saúl entra, uno del ejército de David le dijo: David, ¿está Saúl aquí? Nada, no. Cuidado con las malas
malas influencias. Mátalo. Dios lo ha puesto en tu mano. ¡Mátalo! ¿Por qué no lo ves? Y David dijo: líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Hermano, Saúl era ungido de Jehová y Dios lo había desechado. Cada la gente seguía siendo ungido, cada día no, pero él dijo: líbreme Dios. ¿Sabes qué estaba diciendo David? Si alguien le tiene que quitar, que le quite Dios. No, yo. Pero no voy a ser yo el que le quite. Y dice la Biblia que, hermano, que David se acercó calladamente en la oscuridad donde estaba Saúl y muy calladamente le cortó un trocito del manto para mostrarle un día que lo tuvo en su mano y lo podía haber matado, pero no quiso. Y David le perdonó la vida. Y hermanos, he hecho esta introducción que ya se me han ido los 15 minutos. 5 minutos. Son la 1, no sé qué hora termináis. Sí, la una. Es la 1, ¿es una buena hora o es una mala hora? ¿Tenéis hambre ya? No. No, venga. Así que mira, yéndose David, entró en la cueva de Adullam. Mira el ejército que tenía, versículo 2, capítulo 22, mira Samuel, versículo 2. Y en la cueva de Adullam se juntaron con él todos, mira su ejército, los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en la amargura de espíritu. Así que mira qué ejército tenía, endeudados, afligidos, amargados. Nosotros no estamos ni afligidos ni amargados, pero sí endeudados. Y a veces esas deudas nos amargan y nos afligen, pero Jehová está con nosotros. Así que mira qué ejército. Por eso el título del mensaje es la influencia que ejerce sobre los demás un hombre formado por Dios. ¿Cuál era él podía estar en el palacio, con el trono, con todo su séquito, con todo su ejército, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Ya era rey y el ejército que tenía era afligidos, endeudados, amargados, delincuentes. Lo peor, se juntaron no uno, sino 400. Pero como la persona que ha sido formada por Dios, en el tiempo de Dios y en todas las áreas, ha sido fiel en la formación, es capaz no solamente de cambiar a estos 400, sino de cambiar al mundo entero, como el efecto que tuvo el mensaje que el Señor dejó a los apóstoles. Ellos sembraron y hasta hoy están viendo frutos de aquellos mensajes. Amén. Hubo 400 amargados, afligidos, endeudados, y como solo tengo 5 minutos, vamos a 2 de Samuel capítulo 23 y versículo 5. Quiero que veas la influencia que David tuvo sobre estos 400 afligidos, endeudados y amargados. Y mira, antes de ver esto, quiero que sepas una cosa. Dios te va a formar a ti. Y me va a formar a mí. ¿Cuánto tiempo dura la formación de un cristiano? Toda la vida. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Es el tiempo de la formación. Y Dios, hermanos, no nos ha llamado solo a venir a los cultos, que es bueno, y cantar, y adorar. Yo de todas las reuniones que habéis puesto ahí, me he quedado con una ficha. El día 27, que es el desayuno de hombres y mujeres. El día 27, quizás no, sí, no. Así que, pero Dios nos ha llamado solamente a desayunar, a estar juntos, que es muy bueno, cultos, y todo lo bonito. El retiro, este retiro que vais a hacer de hermanas, es una bendición, ¿vale? Pero Dios nos ha llamado a algo más. Hermanos, los que estamos aquí, que estamos en un proceso de formación. Unos estamos mejor formados, otros menos, pero tenemos toda la vida para que Dios termine la obra en nosotros. Pero Dios nos ha llamado para formar a otros. Amén. Y yo no sé, hermanos, si estoy equivocado, hermanas, pero últimamente estoy hablando mucho acerca de la labor de la iglesia. La iglesia es de la calle, la iglesia es de la calle. La iglesia no la ha hecho Dios para estar encerrada entre 4 paredes. Y está bien tener culto, claro que sí. Pero yo hablo de mi iglesia. Filadelfia antes tenía 6 cultos a la semana, todos los días menos el lunes. Se predicaba 4 veces a la semana, se predicaba. Más después, imagínate los pastores, el pastor tenía que estar en todas partes. Más después había reunión de coro de chicos, reunión de coro de chicas, reunión de hermanos, reunión de aquí, y las que no había más reuniones las inventábamos. Y estando yo de pastor en una iglesia, pastor Willy, llegamos a tener 23 reuniones semanales. 23 reuniones semanales. Y eso está muy bien. Pero hermanos, Dios no nos ha llamado a estar ahí celebrando que Dios nos ha llamado. Pastor Marcos, celebrando que Dios nos ha salvado. Porque hay un mundo que está ahí. Y la iglesia es más de la calle que de aquí. Vamos a celebrar, vamos a estar juntos.
Vamos a fomentar la buena armonía. Pero hermanos, en Jerusalén, cuando hubo el gran avivamiento, que el Señor se fue y envió al Espíritu Santo, hubo tal poder del Espíritu que la gente venía sola. Tantos milagros y tanto poder que la Biblia dice que sacaban los enfermos para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos. Con la sombra, son movimientos del Espíritu extraordinarios. Y que a la gente que estaba enferma o estaba poseída le llevaban las ropas de Pablo. Yo no puedo ir, pero llévale mi camisa, toma. Solamente con que le hagas así con la camisa se va a liberar o se va a sanar. Qué tremendo poder, ¿no? Pero ¿sabes qué? Los discípulos se acomodaron a estar en Jerusalén. Se acomodaron. ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! ¡Habla, venga, toma, venga! ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Permitir una persecución. Para que los discípulos y la iglesia se esparcieran y el Evangelio pudiera ser predicado. Si no hubiera esa persecución, hasta hoy estarían celebrando en Jerusalén y no se habría salvado ni una. Esa persecución fue de Dios. Eso llevó al esparcimiento de la iglesia y que el Evangelio se esparciera por todas las partes. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los 12 apóstoles. Los demás se fueron. Ojalá, hermano, que no tenga que permitir el Señor algo raro. Me parece que ha dicho, no sé quién, que tenemos libertad, que estamos bien. Mirad cómo está el panorama mundial, ¿no? Vamos a prepararnos para lo que sea. Sí. Eso sí, sea lo que sea, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Así que, hermano, la iglesia es la calle. Y tenemos que salir a la calle a pescar. Ya no vas a pescar más veces, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres y pescador de mujeres. Y tratar de traernos aquí y formarnos, hermanos. Muchas veces he preguntado yo al Señor, ¿por qué las iglesias ya no hay tanto avivamiento de gente como había antes? Yo soy uno de los que se convirtió en los años 80. Yo me convertí en el año 81 o 82. Y en aquel tiempo, no solamente en España, pero en la iglesia de Filadelfia, en 10 años tuvo un avivamiento que se convirtieron 100.000 personas. Imagínate, 100.000 personas. Las iglesias se llenaron hasta arriba. Pero a partir del año 2000, ese avivamiento de gente cesó. Se paró. ¿Por qué? Porque hemos dejado mucho el evangelismo, hemos dejado mucho de salir a la calle. Y está bien, he visto que tenéis ahí un espacio, porque yo soy un observador, tenéis un espacio ahí para evangelizar, y está muy bonito. Pero deberíamos pasar más tiempo en la calle. En mi opinión, pastor muy bien. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Predicar bien? ¿Cuál es la gran comisión? No sé cuánto sabes, te doy este dato, no por mencionarlo, sino porque viene a cuento. No sé cuánto sabes que yo soy gitano. Bueno, pues si te estás preguntando de por qué soy tan morenito, que si soy latino, de dónde seré, soy gitano español. Pero escucha esto. Mira, se suele decir, la iglesia de Filadelfia, un 95%, Pastor William lo sabe, Pastor Marcos, se compone de gitanos. No quiere decir que sea solamente una iglesia gitana, ¿no? Pero yo soy profesor en bastantes iglesias y hay iglesias donde voy y toda la iglesia es bolivianos y tengo un montón de, ya no por diferencia, sino por afinidad. Por afinidad. Y se suele decir entre la iglesia de Filadelfia, todos los gitanos están evangelizados. Bueno, en su tiempo sí se evangelizaron a todos, pero ya no. Han pasado 65 años desde que empezó Filadelfia. Y en realidad Filadelfia tiene unos 150.000 miembros, pero en España hay 1 millón de gitanos. Quiere decir que no todos están evangelizados. ¿Dónde están los otros 850.000? Y hermanos, si en España hay un 3% así de evangélicos, ¿cuándo es supongamos un 5%? ¿De 50 millones? 2 millones y medio de cristianos. ¿Dónde están los 48 millones restantes? Si quitamos a los niños, ¿dónde están los 30 millones de españoles que no conocen al Señor? Nos ha llamado Dios a ser formadores. Y para formar a otros tenemos que haber sido formados primero. Hay 5.000 pueblos en España que no tienen testimonio del Evangelio verdadero. Y que nos lleva. No es una crítica mala, es una crítica buena. Pero la iglesia estamos disfrutando. Manda fuego, Señor, manda fuego. No le pidas al Señor que mande fuego. Porque la Biblia dice que Él es como fuego consumido. Vamos a cantar con conocimiento. Amén. ¿Te has puesto cara triste? No. Y aquí está, lo voy a leer. Han pasado un tiempo.
Los 400 amargados, afligidos, endeudados han pasado por la mano de David y han convivido con él en la cueva, en persecuciones, en desiertos. David le ha contado las historias que cuando él era pastor de ovejas, venía un oso o un león, y David con 17 años, al oso que venía, se llevaba una oveja, iba atrás del oso y le arrebataba la oreja. Y se peleaba por leones, imagínate. Todos esos los valientes, los 400 afligidos, lo aprendieron. Después de pasar por su mano, mira lo que pasó. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 8. ¿Cuál es el título que pone ahí, los valientes? De David. Muy bien. Estos valientes de David fueron los amargados y los afligidos. Mira lo que hicieron. Estos son los nombres de los valientes que David tuvo. José Basebé, el Talmonita. Estamos en 1 Samuel capítulo 23 y versículo 8. Segunda de Samuel. Segunda. Capítulo, a lo mejor lo he dicho yo antes mal. Capítulo 23, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Y vamos a leer unos cuantos versículos. ¿Lo tenéis todos? Amén. ¿Y todas? Muy bien. Estos son los nombres de los valientes que David tuvo. José Basebé, el Talmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Endita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este en su tiempo fue un afligido, un amargado, un endeudado, pero se convirtió en un valiente, en uno de los fieles del rey, y solo mató a 800 hombres. Después de este versículo 9, Eleazar, estos fueron los afligidos, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este, que se llamaba Dodo, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Qué impresionante. ¿De dónde le venía a este hombre esa constancia? Un afligido, un endeudado, un amargado, un desesperado, pero había pasado por la mano de David. Y luchó tanto que la espada se le quedó pegada. Yo siempre me ha picado la curiosidad, Marco, de decir 3 minutos más. 3 minutos más. ¿Por qué se le quedó la espada pegada a la mano? ¿Qué fue eso? Recuerdo que una vez estuve en la Facultad Teológica de la Global University en Italia. Yo tenía que estar enseñando durante 8 horas y media en un día y medio. Pero me hicieron enseñar Pastor Willy durante 4 horas y media sin bajarme de aquí. Y cuando bajé del púlpito me acompañaba Miguel y bajé del púlpito y quise abrir la mano y no podía. Y me acordé de este. No es que la espada se le quedó pegada a la mano, se le agarrotaron un poco. Quiso abrir la mano y no podía soltar la mano. Era uno de ellos. Mira este. Después de este fue Sama, hijo de Agi, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño en el terreno de lentejas, y el pueblo había unido. Este se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Fíjate, un pequeñito terreno de lentejas que era lo que menos valía, pero se jugó la vida con un pequeñito terreno de lentejas. Y para terminar, hubo otro, léete el capítulo 23, ahí están los valientes de David, los amargados, los afligidos, los endeudados, pero que después de pasar por la mano de David, ejerció tanta influencia sobre ellos que de estos afligidos se convirtieron en los valientes de David. Uno mató a un león que ese león estaba en un foso en tiempo de nieve. El león estaba en el foso y como a los valientes de David les gustaba meterse en líos, se tiró al foso. Y en tiempo de nieve, imagínate, luchando con un león en tiempo de nieve, y mató al león. Así que, hermanos, hermanas, si queremos influenciar a los demás, tenemos que dejarnos formar por Dios. Amén. ¿Cuál es la influencia que estás ejerciendo tú en lo que te rodea? ¿Eres influencia para bien o influencia para mal? Hay otras influencias, la positiva y la negativa. Jóvenes, perdóname esta palabra, eres de los que entras a la iglesia y estás influenciando a la gente para que yo no lo veo esto, no lo veo, ¿quién es el pastor? Déjate de esto. Perdóname esta presión, déjate de tonterías. Tonterías las justas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando yo soy pastor, yo siempre digo, cuando presento algún plan para la iglesia, y estoy ahí, hermano, vamos a hacer esto durante el mes, o el plan anual,
yo termino diciendo, mira, si hay aquí alguien que no ve el plan que estamos haciendo,